Bueno, llegamos con las cámaras de Crónica San José hasta el local partidario de Viva la Libertad aquí en San José de la Esquina, que encabeza a nivel local Gonzalo Cimarelli. También la acompaña la candidata, diputada y actual diputada provincial Natalia Armas Belavi y el candidato senador Jorge López. Bienvenidos a San José. Bueno, muchas gracias por recibirnos. Felices de poder estar acompañándolos en lo que ya es el trayecto final de esta campaña y con todas las fuerzas para inspirar a todos los habitantes de San José de la Esquina y bueno, el departamento en general, a que nos acompañen el domingo en las elecciones. Bueno, seguramente están en estas últimas horas recorriendo distintos lugares de la provincia. A nivel provincial, como diputada, ¿con qué problemáticas te has encontrado en tu campaña? Bueno, tenemos de la mayor variedad posible en función de las localidades, pero sí hay puntos en común que uno lo puede recoger de la recorrida y tiene que ver en materia de seguridad. Seguro que en función del tamaño de la localidad uno lo ve más o menos mencionado el tema, pero en general, aún yo digo en los pueblos más chiquitos donde antes no se veía, se están empezando a ver índices de inseguridad casi sorprendentes para el tamaño de la localidad, ¿no? Por eso digo que no es un tema común que se da solo en Rosario o en Santa Fe capital, sino en las pequeñas localidades donde dejábamos la bicicleta tirada en la vereda, ya ahora no nos sentimos tan tranquilos como pasaba antes, ¿no? Eso en primer lugar. Y otros temas que tienen que ver, hemos trabajado mucho en las recorridas, en estas últimas tuvo que ver con instituciones que trabajan con personas con discapacidad, es una problemática de accesibilidad que no se ve aún en las localidades más pequeñas. También encontramos la falta de acceso a las terapias, la vivienda, el poder tener una vivienda digna también fue de las problemáticas que recorrimos en las últimas localidades y bueno, dentro de eso también la variabilidad en accesibilidad o en acceso a materia de la salud o educación también. Tema de seguridad que es tan preocupante, ¿cuál sería la solución a esto? Yo creo que en primer lugar la más difícil y es que los distintos partidos políticos se unan y dejen de lado las mezquindades políticas, porque la realidad es que proyectos hay muchos, que hay buenos proyectos. Yo tuve la oportunidad de participar en la Junta Provincial de Seguridad, uno de los diputados presentes, y veía que cuando íbamos a la Junta nos poníamos de acuerdo todos, pero después cuando volvíamos a la legislatura los proyectos no prosperaban simplemente porque eran de un partido u otro. Siempre pongo un ejemplo, nosotros lo tenemos en nuestro partido al diputado Nicolás Mayoraz, él presentó el de las inhibidoras de señal en las cárceles, proyecto que tuvo que caducar en la Cámara, lo volvió a presentar, nunca se trató y lo mandó el Ejecutivo como un proyecto directamente desde el Ejecutivo. Entonces digo, ¿por qué no se trató este proyecto antes y después se iba a ir proponiendo desde el Ejecutivo como un buen proyecto? Bueno, por una mezquindad política, como este, tantos otros de los que hemos presentado que no se trabajan directamente porque tristemente a veces se usa el tema seguridad para campaña y no con intención real de cambiar a la población santafesina, ¿no? Vos hablabas de que esto no solo afecta a las ciudades grandes, también a pueblos pequeños o ciudades más pequeñas, y es preocupante también Casilda ser candidato. Sí, Casilda por una cuestión geográfica de la proximidad que tiene con Rosario, donde ya la inseguridad en Rosario es un tema que particularmente veo que no se trata. Es decir, cuando uno toma como normal que todos los días vos tengas una estadística de que la cantidad de muertos aumenta y a eso no hay nada que le salga al cruce, eso también tiene que entender que en Rosario va a llegar un momento que todo ese movimiento de gente que vive de no estar del lado de la ley va a ser más y van a empezar a derivar y a gotear en los pueblos que están cerca. Y Casilda es uno de ellos. Hasta hace poco estaba Gendarmería, no sé si sigue estando. Gendarmería hace poco volvió a estar. El tema que no es solamente una cuestión de que esté Gendarmería un momento y que esté Gendarmería en las rutas. Los problemas de las ciudades chicas, entre comillas, como Casilda, son conocidos y se conocen. El tema es que uno, al ser conocido y que se conozcan, quieran tomar alguna medida y la medida es política. Las medidas políticas son buenas cuando están sobre intereses particulares de los políticos. Cuando la medida política tiene que ser con respecto al bien común, ahí empiezan los problemas y se pone muy difícil. Es decir, vamos a entender que del partido gobernante hay una especie de romantización de la violencia. O digamos, también una romantización de quien lo hace,
que deja de ser un agente que comete un delito a ser alguien que es una víctima, y la víctima no es justamente ese. La víctima es el que padece el problema. Y acá en el pueblo, ¿cómo ves el tema de la seguridad, Gonzalo? Y bueno, acá estamos un poquito medio parecido también como el resto de los pueblos. Cada día se ve más inseguridad. Vemos que están viniendo gente, se están descolgando gente de Rosario hacia los pueblos, que es lo más preocupante, que en su momento han llegado por trabajo, después empezaron a venir familiares y empezaron a venir amigos, y hoy nos encontramos con mucha gente desconocida que vienen de Santa Fe, del Chaco, Rosario, y que no sabemos quiénes son, y no hay un control estricto como para estar, digamos, para estar controlando quiénes son y qué hacen acá y por qué están. Tenemos la misma problemática acá. Hay robos. No hace mucho también han robado un par de locales, han entrado, el del Guito, ¿no? Es uno de los que han entrado a robar. Así que tenemos robos de motos, bicicletas, estamos en la misma. Así estamos. ¿Y la solución es provincial o tiene que venir de nación? Y hay competencia que es provincial, no todo es responsabilidad de nación. Seguro que la provincia necesita un apoyo a nivel nacional cuando hablamos de la presencia de gendarmería para fortalecer el momento, pero bueno, recordemos que lo que es sistema de seguridad pertenece a la provincia, las principales medidas tienen que salir de la provincia. Yo creo que la provincia tiene las herramientas para hacerla. En vano creo es decir ahora el gobernador actual porque ya está afuera más que adentro, pero bueno, en este mandato se votó una ley de emergencia, se le dio a la libertad, no se vio avance por parte del gobernador actual, no se vio fortalecimiento a todo lo que es el personal de seguridad, no se vio acompañamiento, no se vio ni las herramientas que necesitaban ni la capacitación, muchas veces digo yo, que necesitaban. Si uno se encuentra con un policía y le pregunta cuántas veces disparó su arma, y me refiero a la presencia en lo que es en el tiro, en la práctica, te va a decir que muchas menos veces que lo puede haber hecho cualquier civil que vaya y practica en el tiro, por una cuestión lógica que tiene que ver también con el valor de los cartuchos. Entonces los policías no están ni capacitados para utilizar el arma si la necesitasen usar. Entonces pues vemos también los problemas que vemos. Y después está también la falta de acompañamiento que hay de la fuerza política a la policía. El policía muchas veces está atado de pie y mano por culpa de fiscales que se encargaron de perseguir solamente a los policías y no a los delincuentes, como decía hace un rato Jorge, donde se marea uno ya a quién es víctima y quién es victimario. A veces parece que estamos corriendo la vara hacia un lado totalmente equivocado y uno termina siendo preso de la delincuencia, digamos, esto que decíamos antes, el miedo de salir a la calle porque no sabes qué va a pasar, cuando hay otros que salen con mucha libertad a robar, digamos, ¿no? Con el convencimiento de qué van a hacer y uno no sabe si puede salir a la calle. Hay que tomar la cuestión de la seguridad con seriedad y sobre todo, vuelvo a decir, dejar de lado las barreras políticas que lo vemos en candidatos a gobernador que la última vez en el debate se tiraron con seguridad cuando tuvieron su oportunidad de demostrar sus conocimientos y no hemos tenido grandes resultados. Así que no hablemos tanto, sino más bien hagamos. Precisamente te iba a preguntar de eso. ¿Qué te pareció ese debate? Porque desde mi lado parece que era pelearse uno con otro y no propuestas claras. Sí, totalmente. Bueno, nosotros, el Frente lleva a un candidato a gobernador que creo yo fue el único que habló de proyección de mandato, digamos. El resto de los candidatos ya los conocemos. Son las mismas personas de siempre, o por lo menos la misma estructura por detrás de la cara. Algunos ya tuvieron oportunidad de hacer el cambio y no lo lograron hacer, y otros dicen que prometen, pero vuelvo a decir, es la misma estructura que ya conocemos, ya sabemos cómo van a trabajar y hacia dónde van a avanzar. No hubo un debate, ya termina siendo medio guionado como siempre y sabiendo a quién atacar según cómo son las conveniencias políticas. Y eso digo, las mezquindades políticas que siguen haciendo lo mismo. Que es un poco lo que Javier Milei dice cuando habla de la casta, digamos, del manejo de la casta. Por eso nuestra intención de traer las ideas políticas de Javier Milei a la provincia de Santa Fe y romper con estas estructuras que ya conocemos, que es el camino que venimos haciendo estos 3 años y medio junto a Juan Argarañaz, que es quien encabeza la lista de diputados de la renovación que proponemos el domingo, de romper esta estructura política que en realidad nos tiene presos más que libres, ¿no? El tema de los... Vuelvo al tema de la seguridad, me quedó en el tintero la pregunta, ¿puede un preso tener celular en la cárcel y desde allí seguir delinquiendo? Y a veces te
algunas agrupaciones te pueden hablar de los derechos humanos, pero terminamos en una sociedad donde parece que tiene más derechos el preso que los que estamos afuera. Que haya un crimen organizado a partir de las cárceles, eso es una brutalidad, digamos, porque al final la cárcel termina siendo un hotel casi 5 estrellas, donde estamos más cómodos que si estuviésemos en nuestra casa y seguimos haciendo las mismas maniobras. Esto es terrible realmente. La cuestión de los inhibidores puede haber frenado un poco, digamos, que igual estamos en proceso de prueba, todavía están, por más que se hayan colocado, están en la implementación y en ver, digamos, el resultado real que tiene, pero es una brutalidad pensar que desde un hotel 5 estrellas se puede seguir organizando el crimen, digamos. Esto no puede haber pasado, que hayamos tenido tantas noticias de que se aparecen los celulares, o lo hayamos tenido la vez pasada al director del sistema penitenciario diciendo, bueno, ahora aparecen menos que antes, pero pucha, siguen apareciendo celulares, una vergüenza realmente. Nada, son medidas que se tendrían que haber tomado cuando se empezó a hablar, cuando apareció el primer celular, y no tomarnos la ley de emergencia y tanto tiempo para seguir discutiéndola y terminar un mandato casi sin cambios respecto de cómo se comenzó, ¿no? Los voy a llevar a otro tema que es tan importante como el de la seguridad, y el candidato López viene de ese ambiente, que es el área de la educación. Sí, que es un área a entender, porque un ejemplo, y que lo puedes relacionar con el tema seguridad, el gran salto con el problema de drogas de Rosario, que se vio a nivel nacional, fue el día en que entraron en el barrio donde estaba la hermana Jordán, que es una comunidad Cuom. Cuando la diputada habla de estar de acuerdo con y entre, que es la única forma que sea una decisión política en forma conjunta, se vio reflejada en ese barrio. Ahí saltó porque tocaron una comunidad. La comunidad permitía, porque no podía estar en contra por una diferencia de fuerzas, de que la droga esté circulando. Pero ¿cuál fue el límite? No toquen a un chico. ¿Qué pasó ese día que toda la República Argentina veía el movimiento que hubo en Rosario? Tocaron a un menor de la comunidad. Entonces me parece que hasta que la política no tenga cosas en común, para que sepa marcar bien los parámetros de hasta dónde se puede llegar a ir, van a empezar a seguir ocurriendo los problemas. Con respecto al tema educativo y cómo estamos, es una cuestión simple. Es un hecho intencionado el sistema de la educación, y que estemos como estemos en el sistema educativo es porque políticamente es intencionado a que se esté así. Es decir, al Ministerio de Educación de Rosario van a parar quejas de cualquier padre, todas las quejas son escuchadas y todas las quejas son solucionables, excepto que un padre se vaya a quejar porque el hijo no aprende. Cuando vos ahora ves el cambio, que es lo que propone Milei, es decir, en no hacer foco a la oferta educativa, sino a la demanda, van a empezar problemas que van a empezar a tener que ver con lo educativo. Cuando yo estaba de director de escuela, a nivel provincial se hablaba de escuelas que sean eficaces, eficientes y por último excelentes. ¿Por qué? Porque a nivel de escuela privada vos todos los años es lo que tanto miedo le tiene que uno rinde. ¿Con qué rinde? Con la matrícula. O se te anotan alumnos o cerrás. Tienen lo que ellos mal llaman escuelas públicas, que en realidad son escuelas de gestión estatal, en las cuales obviamente que hay que centrar los mayores objetivos posibles, porque son las que marcan el modelo educativo, los que marcan la política educativa. En países como Alemania hay escuelas privadas, pero se rinden en las escuelas estatales. Y tener en consideración que una de las cosas que hace que no compitan y que no haya movimiento es el hecho de que están demarcadas por una determinada cantidad de cuadras que hace que únicamente haya una escuela. El tema no es que simplemente haya una escuela, es que ningún habitante de esas manzanas marcadas puede elegir, que es lo que hace que me diferencie con un animal. Yo soy un animal político porque elijo cruzarme todo San José de la Esquina e ir a otra escuela. Entonces, ¿eso qué termina haciendo? Que no haya competencia. Es como si yo pudiera hacer que en San José de la Esquina, en 10 cuadras de redonda, sea la única verdulería. Mi pregunta es, ¿para qué voy a tener una buena verdulería? Limpia, atender bien a la gente y con buena mercadería, si al único que le van a poder comprar es a mí. Entonces,
tiene que también ver con lo educativo. Si nos retomamos a hablar de ese barrio donde pasó ese tema droga y saltó una comunidad completa, estaba manejada por un sistema educativo que era la escuela de la hermana Jordán. Donde, un ejemplo, cuando yo estaba de director del otro barrio Toba y compartíamos, una de las cosas que más llamaba la atención cuando vos entrabas al barrio era una especie de palomar inmenso que había, que cuando pregunté qué era donde estaban cada uno de los medidores de luz de cada una de las casas. ¿Por qué? Porque lo que se quería es que vos te hagas cargo de tu energía eléctrica y la pagues. Y cuando uno empieza a armarlo desde la educación, las cosas en la realidad van cambiando. ¿Qué nos llamaba la atención en el último mundial? Ver los japoneses limpiando los estadios. Lo que uno tiene que entender es que en Japón, en la escuela, no hay portero. Limpian la escuela y la mantienen los alumnos como una manera más de su formación. Sí. Y a nivel provincial este año hubo como un cierto abandono de las gestiones educativas. Sí, no solo en materia educativa, y en esto voy a incluir en materia de salud, la gestión provincial es como que usó la pandemia para excusa de todo lo que vino después. No digo durante, porque pongámosle que se sorprendió porque no sabía qué iba a pasar, pero terminada la pandemia, en educación y en salud, terminaron hablando de pandemia, la excusa, el tiempo perdido, lo que pasó en pandemia. Así se comieron los 2 años que quedaron de gestión. 2 fueron pandemia y 2 fueron pospandemia, digamos. No se avanzó en política seria, en el medio tuvimos la renuncia de la ministra. Cuando quisimos volver a reunirnos con el nuevo ministro y decir, bueno, ¿hacia dónde vamos en materia de educación? Nunca se concretó esa audiencia, a pesar de que era un proyecto ya aprobado dentro de la Cámara. Y la realidad es que los proyectos educativos tienen que ser a largo plazo, no tienen que caer con educativo, salud, seguridad, digamos, en ciertas áreas. Los proyectos tienen que ser más allá de lo que dura un mandato y tiene que ser claro en el inicio de mandato. Cuando empezó el mandato actual dijimos, bueno, ¿dónde vamos en educación? Pucho, vino la pandemia, paramos todo, se hizo lo que se pudo, siguió la pandemia, los chicos pasaban sin aprobar, que si habían cursado, que los que no se conectaron, los que sí. Termina el mandato y no sabemos a dónde se va. Entonces ahora el próximo mandato, el próximo ejecutivo que le toque va a tener que empezar de cero a recuperar 4 años perdidos, 4 y un poco más quizás también perdidos en materia de educación, sin un foco firme hacia dónde vamos, porque la realidad también es que ninguno de los candidatos a gobernación propusieron su camino en educación. Lo hemos escuchado el candidato Javier Milei a nivel presidencial, a veces algunos consultos sin escuchar del todo el punto clave de sus consignas, que bueno, las expuso un poco Jorge recién, ¿no? Pero lo que es a nivel gobierno, nadie dijo nada. No tenemos ni idea, el gobernador que se vote el domingo, cuál es su proyecto en materia de educación. Lo cual es terrible, digamos, porque estamos dejando ni más ni menos que la educación de nuestros hijos. Y con un concepto claro también, que en esto unimos las ideas de Javier Milei, que tiene que ver con que no haya adoctrinamiento en las escuelas, porque a veces en la actualidad es cierto que a nivel social estamos pasando un mal momento que se va agudizando día a día y tiene que ver con la desintegración de la familia, el estar en casa, el compartir la mesa, el no estar los chicos frente a la pantalla, sino compartir con los padres. Pero ese problema hay que volver a recuperarlo y no volcarlo en la escuela. Ahora se está hablando de una escuela formadora de valores, lo cual es un error terrible. La escuela no forma los valores los forma la familia, la escuela acompaña en la educación, la escuela brinda otro tipo de educación, pero no los valores, porque aparte si no también estamos pidiéndole a los docentes una sobreexigencia, estamos pidiendo que además de ser docentes sean madres, más allá que alguna lo pueda hacer por vocación, porque es verdad, muchas lo hacen, pero no es la tarea esencial del docente, y del Estado se les está exigiendo eso al docente, lo cual también le quita el tiempo que deberían tener para la enseñanza de otro tipo de materias. La escuela hoy está haciendo un terrible esfuerzo, y la escuela me refiero a la institución y a los docentes, están haciendo un terrible esfuerzo por sostener un sistema educativo que no tiene rumbo y que tampoco sabemos proyectado el próximo domingo hacia dónde va o hacia dónde proponen ir. Y es un punto para mí crucial y tristísimo que nadie se haya referido en materia de educación y solamente encontremos el debate, como decíamos antes, en cuestiones de seguridad, que es cierto, lo necesitamos, pero la educación también es tan importante como la seguridad y la tranquilidad de salir a la calle, ¿no? Bien, nos vamos al domingo. ¿Qué expectativas se tienen? Mira, para el domingo yo pienso que ya hubo un aire que refrescó bastante, que fue la nacional. En la nacional, cuando salía de haber estado en una de las mesas, en Casilda,
vos veías cómo un preconcepto que teníamos de cómo iban a votar se dio por tierra. Y por ahí el modelo que terminó, al cual están analizando, porque casi todos los políticos y todos están peleados con el modelo, esa dimensión en escala de qué es lo que pasó a nivel Argentina votando. Y vos te pones, yo me puse a hablar después con gente de mi edad y preguntaba que era raro que haya votado a Milei. Y vos le preguntabas por qué en la charla y te decían, porque lo hablé con mi hijo o me lo habló mi nieto. Entonces vos decís, ¿y dónde radica? Radica que a los partidos políticos tradicionales hace rato que han cerrado las unidades básicas y los comités. No hay jóvenes adentro. Yo en épocas lejanas, cuando era joven, fui a las unidades básicas y los comités a escuchar. No hay más. Si ahora entrás siendo parte de alguno, entrás en los famosos ismos. Pero los jóvenes en este momento entraron por algo que no se puede parar, que son las redes. Y alguien que ha manejado excelentemente las redes fue Milei. Entonces los jóvenes han ingresado y por ahí, con respecto a los grandes, en el transcurso de las generaciones, mis abuelos tenían no muy buen presente, pero muy buen futuro. Mis viejos tuvieron un mejor futuro y un mucho mejor presente que mis abuelos. Yo tengo un excelente presente y un futuro corto. Mis hijos tienen un presente mejor que yo, pero no tienen futuro. Lo que se buscó con Milei fue el futuro. Es decir, hay un cuentito que me contaron hace poco que me pareció bueno para explicarlo. Cuando uno trata de masificar a la gente que vota. Dice que estaban dos pastorcitos cuidando dos rebaños de ovejas que se juntaban siempre y había dos ovejas que eran amigas. Marta y Tita, eran amigas las ovejitas. Entonces en un momento los pastores estaban debajo de un árbol sin hacer nada y charlando, y Marta y Tita estaban mirando que no venga el lobo, porque durante años los dos pastores le decían que había que tener cuidado con el lobo. Y en ese momento, cuando estaban charlando, como eran ovejitas que estaban siempre ahí y más o menos entendía qué decían, se acercaron. Y viene Marta y le dice a Tita, mira, escuché algo de los pastores que es de terror. Van a mandar todas las ovejas, menos vos y yo, al matadero. Están todas vendidas. Dice, bueno, nos salvamos. No, dice que están hablando que van a festejar. Nosotros dos somos la cena. Me parece que lo que pasó ese domingo y lo que viene es lo siguiente. Es que se empezaron a sacar el miedo. El cambio y una elección distinta hace sacarte de la comodidad y que te empiezan a aparecer preguntas si no estás como el resto de las ovejas. Y por ahí lo que me gustaría que termine pasando también es lo que uno sabe hacer cuando se va de vacaciones. Uno de vacaciones hace cosas que en tu casa no las haces. Tomás cosas que no las tomas en tu casa, haces cosas que no las haces en tu pueblo. Te venís con cosas del viaje, vas a empezar a tomar sangría porque tomabas, que no lo vas a hacer nunca. Y después añoras eso, pudiéndolo hacer. Entonces me parece que en cada uno de los pueblos y en cada una de las pequeñas ciudades que hubo este cambio con Milei, también habría que hacer esos cambios en el pueblo. Y darle la oportunidad en este caso a Gonzalo, porque muchos se quejan de que los jóvenes no se comprometen. Acá hay el caso de alguien que se comprometió, que le puso su tiempo, que le puso sus ganas, y que me parece que le podemos dar el mismo crédito que se le dio a alguien a nivel nacional, a nivel local. Extraernos de las vacaciones que fueron tan lindas ese día, llegar a tu casa y hacer exactamente lo mismo y votarlo. Por eso me parece que la elección de que se viene este fin de semana en la provincia va a ser distinta. Gonzalo, a nivel local, un último mensaje, por lo menos a través de este medio, para los sanjosecinos. Bueno, que hemos hablado siempre y hemos trabajado con total sinceridad. Hemos hecho todo lo posible para llegarle a la gente, para explicarle las propuestas que tenemos, que sí son viables y ciertas que podemos llevar adelante. Y bueno, que como decía recién Jorge, ya un aire de cambio hubo a nivel nacional y esperemos de que se pueda dar a nivel pueblo, a nivel San José, ya que tenemos un apoyo total del diputado Nicolás Mayorá, de Natalia, así que podemos trabajar tranquilamente en la provincia
y sabemos que vamos a tener ese apoyo. Así que podemos lograr, el cambio lo podemos lograr. Ojalá que nos acompañen. Natalia, también un último mensaje. Sí, para la estructura que utilizamos siempre. La política normalmente crece de abajo hacia arriba, uno ve cómo va surgiendo hasta lo que es a nivel nación. Con Javier Milei esto sucede al revés. Apareció Javier Milei a nivel nación y nos dijo qué estamos haciendo abajo. Entonces, el próximo domingo, en las proyecciones de Gonzalo, de Jorge, bueno, de Juan Argarañaz, que encabeza la lista de diputados a la que pertenezco, vamos a hacer ese cambio que queremos de arriba hacia abajo, traer las ideas de Javier Milei a la provincia de Santa Fe, sea en la localidad de San José de la Esquina, sea en el departamento o sea a nivel de la legislatura provincial, pero necesitamos representar su idea para todo lo que son problemáticas locales que no van a poder trabajarse desde Nación, pero tenemos que acompañarlo en la provincia de Santa Fe. Así que invitarlos a que nos acompañen. Creo que es posible que la libertad avance y que el cambio se dé en la provincia. Así que viva la libertad. Bueno, muchísimas gracias a los tres. No, gracias a vos. Gracias, Gracias a vos. Paula, a vos.